La ciudad desolada. Parte 11. De modo que así estábamos. Todo dependía de una paloma. Si acabaríamos la noche en la seguridad de los cuidados de una maternal imbrine o medio masticados en las negras y revueltas entrañas de un hueco, si conseguiríamos salvar a Miss Peregrine o continuaríamos vagando por aquel paisaje infernal hasta que el tiempo de su reloj se agotara, si yo permanecería con vida para poder ver de nuevo mi casa y a mis padres, todo dependía de una única y escuálida paloma peculiar. Me adelanté hasta situarme en la cabecera del grupo con la intención de percibir la posible presencia de huecos, pero quien nos guiaba en realidad era la paloma, que tiraba de su correa como un sabueso siguiendo el rastro. Virábamos a la izquierda cuando la paloma volaba hacia la izquierda, y hacia la derecha cuando ella tiraba hacia la derecha, obedientes como ovejitas, aunque ello significara avanzar a tientas por calles repletas de cráteres abiertos por las bombas y capaces de partirle el tobillo a cualquiera o inquietarnos sobremanera viendo los esqueletos de edificios desmembrados, sus dentados extremos metálicos acechando como oscuras puntas de lanza entre el ondulante resplandor del fuego, amenazando con clavarse en nuestro cuello. Después de los aterradores acontecimientos de aquella noche, había alcanzado un nuevo máximo de agotamiento. Sentía un extraño hormigueo en la cabeza. Caminaba arrastrando los pies. El rugido de las bombas se había tranquilizado y las sirenas se habían callado por fin. Me pregunté si lo que me había mantenido despierto hasta entonces habrían sido aquellos sonidos apocalípticos. Ahora percibía en el humeante ambiente sones de otro tipo. El agua manando a borbotones de las cañerías rotas, el gemido de un perro atrapado, voces roncas suplicando ayuda. De vez en cuando, surgían de repente en la oscuridad otros compañeros de viaje, figuras fantasmagóricas huidas del inframundo, con los ojos brillantes por el miedo y el recelo, cargando con objetos de todo tipo, radios, cuberterías robadas, una caja dorada, una urna funeraria. Muertos portando muertos. Llegamos a una bifurcación en forma de T y nos detuvimos, la paloma dudando entre seguir hacia la derecha o hacia la izquierda. La chica la animó desde abajo. Vamos, Winnie, estás siendo una paloma estupenda. Muéstranos el camino. Enoch intervino entonces. Si no encuentras a Miss Wren, te ensartaré personalmente en un espetón para asarte. La paloma dio un brinco en el aire, indicándonos que debíamos continuar hacia la izquierda. Melina miró furiosa a Enoch. «Eres un burro», le dijo. «Pero obtengo resultados», replicó él. Llegamos por fin a una estación de metro. La paloma nos hizo cruzar el arco de la entrada y nos condujo hacia el vestíbulo donde estaban las taquillas, y a punto estuve de decir, «Vamos a coger el metro». ¡Qué pájaro tan inteligente! Cuando me di cuenta de que el vestíbulo estaba vacío y las taquillas cerradas a cal y canto. A pesar de que no daba la impresión de que fueran a pasar trenes, seguimos igualmente adelante, cruzando la puerta desprovista de cadenas y recorriendo un pasillo recubierto con baldosas blancas descascarilladas y con carteles medio despegados. Llegamos a una escalera que descendía bruscamente y accedimos al vientre de la ciudad, iluminado con luz eléctrica y donde reinaba un zumbido constante. Los descansillos estaban repletos de gente que dormía allí envuelta en mantas. Primero encontramos durmientes solitarios, después grupos cuyos integrantes permanecían acostados como si fueran cerillas desperdigadas y por último, cuando llegamos abajo, descubrimos una marea humana que ocupaba la totalidad del andén, centenares de personas apretujadas entre la pared y las vías, encogidas en el suelo, despatarradas en los bancos, hundidas en sillas plegables. Los que no acunaban bebés en sus brazos, leían algún libro de bolsillo, jugaban a las cartas o rezaban. No esperaban la llegada de ningún tren, no iba a llegar ningún tren. Se protegían de las bombas y aquel era su refugio. Intenté percibir la posible presencia de huecos, pero había demasiadas caras, demasiadas sombras.
La suerte, si es que seguía estando de nuestro lado, tendría que mantenernos con vida durante un rato. ¿Y ahora qué? Necesitábamos que la paloma continuara indicándonos hacia dónde ir, pero parecía algo confusa. Igual que me sucedía a mí, debía de sentirse superada por la muchedumbre, de manera que permanecimos a la espera, la respiración, los ronquidos y los murmullos de los durmientes envolviéndonos de forma siniestra. Transcurrido un minuto, la paloma se puso rígida y echó a volar hacia las vías, extendió al máximo su improvisada correa y regresó, casi rebotando, a manos de Melina, como un yo-yo. Pasamos de puntillas junto a los cuerpos hasta alcanzar el borde del andén y saltar al foso de las vías. Desaparecían en oscuros túneles a ambos extremos de la estación. Me embargó entonces la perturbadora sensación de que nuestro futuro estaba en el interior de una de aquellas negras y enormes bocas. Oh, confío en que ahora no tengamos que ir a ensuciarnos ahí dentro, dijo Olive. Por supuesto que sí, le respondió Enoch. La fiesta no será completa hasta que hayamos limpiado todas las cloacas que encontremos. La paloma hizo una pirueta hacia adelante. Empezamos a seguir las vías. Salté un aceitoso charco como si jugara a la rayuela y al instante correteó entre mis pies una legión de ratas. Con un chillido, Olive saltó a los brazos de Bronwyn. El túnel bostezaba ante nosotros, negro y amenazador. Pensé que era un lugar malísimo para tropezarse con un espíritu hueco. No había paredes a las que poder trepar, ni casas en las que cobijarse, ni tapas de sepulturas que poder cerrar a nuestras espaldas. El túnel era larguísimo, recto y estaba iluminado por escasas bombillas rojas que brillaban débilmente y estaban dispuestas en amplios intervalos. Aceleré el paso. La oscuridad nos engulló. De pequeño jugaba al escondite con mi padre. Yo era siempre el que se escondía y él el que buscaba. Y era buenísimo, porque, a diferencia de la mayoría de los niños de 4 o 5 años, poseía la entonces peculiar habilidad de saber mantenerme en absoluto silencio durante mucho rato y, también, porque no tenía ni el menor indicio de cualquier cosa que se asemejara a la claustrofobia. Era capaz de apretujarme en el espacio más estrecho del armario más pequeño imaginable y permanecer allí 20 minutos o media hora sin emitir ningún sonido, pasándomelo en grande. Razón por la cual cualquiera pensaría que no tendría ni el más mínimo problema con los espacios cerrados y a oscuras por completo. O por la que cabría pensar, al menos, que un túnel, donde supuestamente no puede haber más que trenes y vías, sería para mí un espacio más confortable que un lugar que fuera un cementerio al aire libre, con todo tipo de espíritus huecos arrastrándose por él. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en el túnel, más abrumado me sentía por un miedo pegajoso que poco a poco se apoderaba de mí. Una sensación del todo distinta a la que percibía cuando había huecos cerca. Aquello era simplemente una mala sensación. Y por ese motivo intenté ir lo más rápido que el más lento de nosotros era capaz de ir, empujando a Melina hasta que me gritó que dejara de achucharla. Un goteo continuo de adrenalina mantenía a raya mi tremendo agotamiento. Después de un largo recorrido y de pasar por diversas bifurcaciones de túneles, la paloma nos condujo hacia unas vías en desuso, con las traviesas alabeadas y el suelo repleto de charcos de agua estancada. La presión de los trenes que circulaban por túneles remotos insuflaba aire. Parecía la respiración que pasaba por el gaznate de una criatura gigantesca. Entonces, por delante de nosotros, a lo lejos, un puntito de luz cobró vida. Era pequeño, pero aumentaba de tamaño con rapidez. «Un tren», gritó Emma. Nos dividimos y nos pegamos a las paredes del túnel. Me tapé con acento agudo los oídos, esperando percibir el ensordecedor rugido del motor de un tren, pero no llegó nunca. Lo único que podía oír era un leve zumbido agudo que, a buen seguro, se originaba en el interior de mi propia cabeza.
Cuando la luz llenó el túnel y su resplandor blanco nos envolvió por completo, experimenté una repentina presión en los oídos y la luz desapareció. Nos apartamos de la pared completamente aturdidos. Las vías y las traviesas del suelo eran nuevas, como si acabaran de ponerlas. El túnel no apestaba tanto a orines. Las bombillas brillaban ahora con mayor intensidad y parpadeaban en lugar de proyectar una luz constante. Porque no eran bombillas eléctricas, sino lámparas de gas. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Hemos entrado en un bucle, respondió Emma. ¿Pero qué era esa luz? Nunca había visto nada igual. Cada entrada de bucle tiene sus extravagancias, explicó Millard. ¿Alguien sabe dónde estamos?, pregunté. Supongo que a finales de la segunda mitad del siglo XIX, dijo Millard. El metro de Londres no existió hasta 1869. Entonces apareció otra luz a nuestras espaldas, esta vez acompañada por una ráfaga de viento caliente y un estruendo increíble. Un tren, volvió a gritar Emma, y esta vez era real. Volvimos a aplastarnos contra el muro mientras el tren pasaba, un ciclón de ruido y luz eructando humo. Parecía menos un metro moderno que una locomotora en miniatura. Tenía incluso un furgón de cola para almacenar el carbón. El hombre con barba negra y una inestable linterna que iba a bordo del mismo se quedó mirándonos boquiabierto hasta que el tren dobló la curva. A Hugh le había volado la gorra, que quedó aplastada en el suelo. Corrió a recogerla, descubrió que estaba hecha pedazos y volvió a tirarla, rabioso. No me gusta este bucle, dijo. Llevamos en él apenas 10 segundos y ya está intentando matarnos. Hagamos lo que tengamos que hacer y larguémonos. No podría estar más de acuerdo contigo, declaró Enoch. La paloma siguió guiándonos por las vías. Transcurridos unos 10 minutos, se detuvo y tiró hacia lo que parecía una pared lisa. No entendíamos por qué, hasta que vimos que en el muro, a unos 6 metros de altura, en el punto donde se unía la pared con el techo, había una puerta camuflada. Como no veíamos otra manera de llegar a ella, Olive se descalzó y ascendió para inspeccionarla. Tiene una cerradura, dijo, y va con combinación. En la esquina inferior de la puerta había también un orificio oxidado del tamaño de una paloma, pero no nos servía de nada. Necesitábamos conocer la combinación. ¿Alguien tiene idea de cuál podría ser?, planteó Emma a todos los presentes. La respuesta fueron gestos de encogimiento de hombros y miradas inexpresivas. No, dijo Millard. Tendremos que adivinarlo, declaró Emma. Tal vez sea la fecha de mi cumpleaños, sugirió Enoch. Prueba 3-12-92. ¿Y por qué tendría que saber la fecha de tu cumpleaños quien quiera que haya puesto la combinación?, preguntó Hugh. Enoch frunció el entrecejo. Pruébala por si acaso. Olive movió los números en la cerradura e intentó abrir. Lo siento, Enoch. ¿Y la fecha de nuestro bucle?, sugirió Horace. 9-3-40. Tampoco funcionó. Estoy seguro de que no es fácil de adivinar, de que no es una fecha, afirmó Millard. Eso iría en contra del objetivo de tener una cerradura con combinación. Olive intentó diversas combinaciones al azar. Seguimos observándola, más ansiosos cada vez que se producía un nuevo intento fallido. Entretanto, Miss Peregrine abandonó sin hacer ruido su cobijo en el interior del abrigo de Bronwyn y se acercó dando saltitos hasta donde estaba la paloma, que picoteaba el suelo una vez cumplida su misión. Cuando vio llegar a Miss Peregrine, intentó alejarse de un salto, pero la directora la siguió, emitiendo un grave gorjeo gutural que tal vez resultara amenazador. La paloma agitó las alas y voló hasta encaramarse en el hombro de Melina, lejos del alcance de Miss Peregrine. Esta se quedó a los pies de Melina, graznándole. La paloma se puso tremendamente nerviosa. ¿Qué le pasa, Miss P?, le preguntó Emma. Creo que quiere alguna cosa de tu paloma, le dije a Melina. Si la paloma conocía el camino, apuntó Millard, es posible que conozca también la combinación.
Miss Peregrine se volvió hacia él y graznó. Acto seguido, volvió a mirar a la paloma y graznó con más fuerza. La paloma intentó esconderse detrás del cuello de Melina. Tal vez la paloma conoce la combinación pero no quiere decírnosla, aventuró Bronwyn. Aunque sí podría decírsela a Miss Peregrine, puesto que ambas hablan el lenguaje de las aves. Luego, Miss Peregrine podría pasárnosla a nosotros. Ordénale a tu paloma que hable con nuestro pájaro, dijo Enoch. Vuestro pájaro duplica en tamaño a mi Winnie y tiene las garras mucho más afiladas, dijo Melina, retrocediendo unos pasos. Está asustada, y no me extraña. No tiene de qué asustarse, le aseguró Emma. Miss P jamás le haría daño a otro pájaro. Va contra el código de las imbrines. Melina abrió los ojos como platos y a continuación los entrecerró. ¿Ese pájaro es una imbrine? Es nuestra directora, asintió Bronwyn. Lefay Peregrine. Estáis llenos de sorpresas, dijo Melina, y se echó a reír de un modo que no podía calificarse precisamente de amigable. Entonces, ¿me podéis explicar por qué, si ya tenéis una imbrine, necesitáis encontrar otra? Es una historia muy larga, respondió Millard. Basta con decir que nuestra imbrine precisa un tipo de ayuda que solo otra imbrine puede proporcionarle. Tú limítate a dejar en el suelo esta maldita paloma para que Miss P pueda hablar con ella, dijo Enoch. Melina acabó cediendo, aunque a regañadientes. Vamos, Winnie, sé buena chica. Cogió la paloma, que seguía posada en su hombro, y la depositó con delicadeza a sus pies, y a continuación pisó la correa con el zapato para que no saliera volando. Formamos un círculo alrededor de Miss Peregrine, que empezó a avanzar hacia la paloma. Esta intentó huir, pero la correa se lo impidió. Miss Peregrine se colocó justo delante de ella y empezó a gorjear y a cloquear. Era como observar un interrogatorio. La paloma escondió la cabeza bajo el ala y se puso a temblar. Miss Peregrine intentó darle entonces un picotazo en la cabeza. «Oye», gritó Melina, «eso no». La paloma seguía con la cabeza escondida y sin responder, de modo que Miss Peregrine le arreó un nuevo picotazo, esta vez con más fuerza. «Ya basta», chilló Melina. Levantó el pie de la correa y se agachó dispuesta a recoger la paloma. Pero antes de que le diera tiempo, Miss Peregrine cortó la correa con un rápido golpe de garra, capturó con el pico una de las enclenques patitas de la paloma y tiró de ella mientras el pájaro empezaba a chillar y a debatirse para liberarse. Melina se asustó. «Vuelve aquí», gritó furiosa, y a punto estaba de salir corriendo detrás de los pájaros, cuando Bronwyn la sujetó por los brazos. «Espera», dijo. «Estoy segura de que Miss P sabe lo que se hace». Miss Peregrine se detuvo en las vías, lejos del alcance de cualquiera de nosotros. La paloma seguía luchando por liberarse y Melina por liberarse de Bronwyn, ambas en vano. Miss Peregrine parecía estar esperando que la paloma se cansara y claudiqueis, pero de repente pareció impacientarse y empezó a voltear a la paloma sujetándola por la pata. «Por favor, Miss P», gritó Olive, «la matará». Estaba a punto de echar a correr y separarlas, pero los pájaros se habían convertido en un amasijo de garras y picos y nadie podía aproximarse para terminar con aquello. Gritamos y le rogamos a Miss Peregrine que parase, y lo hizo por fin. La paloma cayó al suelo y se incorporó, tambaleante, tan aturdida que no podía ni siquiera volar. Miss Peregrine se dirigió a la paloma gorjeando, como había hecho antes, y esta vez la paloma le respondió. A continuación, Miss Peregrine golpeó el suelo con el pico 3 veces, luego 10, luego 5 más. 3, 10, 5. Olive probó la combinación. La cerradura se abrió, la puerta también, y con rapidez se desplegó una escalera de cuerda hasta el suelo. El interrogatorio de Miss Peregrine había dado sus frutos. Había hecho lo que tenía que hacer para ayudarnos, y, teniendo eso presente,
no habríamos tenido en cuenta su conducta previa de no haber sido por lo que sucedió a continuación. Volvió a agarrar por la pata a la aturdida paloma y, aparentemente por despecho, la arrojó con fuerza contra la pared. Reaccionamos con un grito colectivo de horror. De tan conmocionado que estaba, me quedé sin habla. Melina consiguió deshacerse de Bronwyn y corrió a coger la paloma. Estaba inmóvil, con el cuello partido. «Oh, mi paloma, la ha matado», chilló Melina. «Todo lo que hemos pasado para capturar esa cosa», dijo Hugh, «y ahora, mira, voy a partirle la cabeza a vuestra Imbrine», vociferó Melina, enloquecida de rabia. Bronwyn volvió a agarrarla. «No, no lo harás. Para, vuestra Imbrine es una salvaje. Si se comporta de esta manera, estaremos mucho mejor con los Whites». «Retira eso», gritó Hugh. «No pienso hacerlo», replicó Melina. El escabroso intercambio continuó y evitamos por los pelos que llegaran a las manos. Bronwyn sujetó a Melina, y Emma y yo sujetamos a Hugh hasta que la discusión terminó, aunque no la amargura subyacente. Nadie podía creerse lo que Miss Peregrine acababa de hacer. «¿A qué viene tanto alboroto?», dijo Enoch. «No era más que una paloma estúpida». «No, no lo era», replicó Emma, regañando directamente a Miss Peregrine. «Esa paloma era amiga personal de Miss Wren. Tenía cientos de años. Se hablaba de ella en los cuentos. Y ahora está muerta, asesinada», corrigió Melina, y escupió en el suelo. «O, al menos, así lo llamo yo cuando se mata sin motivo alguno». Miss Peregrine estaba ocupada picoteando algún ácaro que debía de tener bajo el ala, como si no estuviera oyendo lo que decíamos. «Algo malvado se ha apoderado de ella», dijo Olive. «Miss Peregrine no es así. Está cambiando», afirmó Hugh. «Se está volviendo más animal. Espero que aún podamos recuperar algo de su humanidad», observó, apesadumbrado Millard. «Y lo esperábamos todos». Abandonamos el túnel perdidos en nuestros ansiosos pensamientos. Cruzada la puerta encontramos un pasadizo que conducía hasta un tramo de escaleras que llevaba a otro pasadizo y otra puerta que, a su vez, daba acceso a una estancia iluminada con luz natural y llena hasta los topes de ropa, perchas, armarios y roperos repletos de ropa. Había asimismo 2 biombos detrás de los cuales poder cambiarse, algunos espejos de pie y una mesa de trabajo con máquinas de coser y rollos de tela. Era una mezcla de boutique y taller, y un paraíso para Horace, que prácticamente empezó a hacer acrobacias mientras gritaba: «Estoy en el cielo». Melina seguía enfurruñada detrás de todos nosotros y había dejado de hablar. «¿Qué debe de ser este lugar?», pregunté. «Una sala de disfraces», respondió Millard, «concebida para facilitar que los peculiares que visitan el bucle puedan confundirse con los normales que habitan en él». Señaló una imagen enmarcada que mostraba las prendas de la época. «Estamos en Roma», dijo Horace, corriendo hacia una de las perchas. Emma nos pidió que nos cambiásemos de ropa. Además de ayudarnos a confundirnos con la gente, la ropa nueva serviría para que los Whites que pudieran habernos seguido nos perdieran la pista. «Pero conservad los jerseys debajo, por si volvemos a tener problemas». Bronwyn y Olive eligieron varios vestidos sencillos y corrieron a probárselos detrás de uno de los biombos. Yo decidí cambiar los pantalones y la chaqueta, cubiertos de cenizas y con manchas de sudor, por un traje que no me sentaba muy bien pero que estaba relativamente limpio. Me pregunté por qué la gente se habría vestido durante tantísimos siglos con ropa tan incómoda y formal. Millard eligió un conjunto distinguido y se sentó delante de un espejo. «¿Qué pinta tengo?», preguntó. «La de un chico invisible vestido», respondió Horace. Millard suspiró, se quedó un poco más delante del espejo, se desnudó y volvió a desaparecer. La excitación inicial de Horace se había esfumado. «Esta ropa es atroz», dijo lamentándose. «La ropa que no está comida por la polilla está apedazada con tejidos que no pegan ni con cola».
Estoy harto de parecer un golfillo callejero. Los golfillos callejeros pasan desapercibidos, dijo Emma desde detrás de su biombo. Los caballeretes con sombrero de copa, no. Apareció vestida con unos relucientes zapatos planos de color rojo y un vestido azul de manga corta que le llegaba justo por debajo de la rodilla. ¿Qué tal?, dijo, girando sobre sí misma para que el vestido se ondulara. Parecía Dorothy de El Mago de Oz, solo que más guapa. Pero no sabía cómo decírselo delante de todo el mundo, de modo que me limité a sonreírle con torpeza y a levantar el pulgar en un gesto de aprobación. Se echó a reír. ¿Te gusta? Creo que no está mal, dijo con una sonrisa tímida, pero destacaría como gallina en corral ajeno. Su expresión se volvió triste de repente, como si se sintiera culpable por haberse reído, por haber disfrutado de un instante de diversión teniendo en cuenta todo lo que nos había pasado y todo lo que estaba aún pendiente de solucionar. Desapareció de nuevo detrás del biombo. Yo también lo sentía, el miedo, el peso de los horrores que habíamos presenciado, que se representaban de nuevo en mi cabeza en un interminable y espeluznante bucle. Pero no podemos sentirnos mal a cada segundo. Deseaba decírselo. Reír no empeora las malas circunstancias del mismo modo que llorar tampoco las mejora. No significa que te hayas olvidado de ellas, o que no te importen. Significa simplemente que somos humanos. Aunque tampoco sabía cómo decirle eso. Cuando volvió a aparecer, lo hizo vestida con una blusa que parecía un saco, con las mangas con desgarrones y una falda de estilo cíngaro que le llegaba a los pies, su atuendo en consonancia con el de una golfilla callejera. Había conservado los zapatos rojos. Emma era incapaz de resistirse a un toque de brillo, por pequeño que fuese. ¿Y esto?, dijo Horace, sacudiendo una afeminada peluca de color naranja que había encontrado. ¿Creéis que nos ayudará a confundirnos con los normales? Parece que estemos en carnaval, señaló Hugh mirando un cartel colgado en la pared que anunciaba un evento de ese tipo. Un momento, exclamó Horace, acercándose a él. Ya lo recuerdo, he oído hablar de este lugar. Es un viejo bucle turístico. ¿Qué es un bucle turístico?, pregunté. Solía haberlos en toda la peculiaridad, me explicó Millard, y estaban situados de forma estratégica en épocas y lugares de importancia histórica. En conjunto, formaban una especie de gira que en su día estaba considerada como parte esencial de la educación de cualquier peculiar con pedigrí. Pero de eso hace muchos años, claro está, cuando todavía era relativamente seguro viajar al extranjero. No sabía que aún quedara alguno. Se quedó en silencio, perdido en los recuerdos de tiempos mejores. Cuando estuvimos todos cambiados, dejamos nuestras prendas del siglo XX en un montón y seguimos a Emma hacia otra puerta, que daba a un pasaje lleno de basura y cajas vacías. Reconocí a lo lejos los sonidos del carnaval. El resuello arrítmico de un órgano, el griterío sordo de la multitud. A pesar de lo nervioso y agotado que estaba, experimenté una punzada de excitación. En su día, aquello había sido un lugar visitado por peculiares de todos los rincones del mundo. Mis padres ni siquiera me habían llevado a Disney World. Como era habitual, Emma se encargó de darnos las instrucciones. Permaneced juntos. Esperad a que Jacob y yo os demos indicaciones. No habléis con nadie y no miréis a nadie a los ojos. ¿Cómo sabremos a dónde tenemos que ir?, preguntó Olive. Tendremos que pensar como imbrines, respondió Emma. Si fueseis Miss Wren, ¿dónde os esconderíais? En cualquier lugar que no fuera Londres, dijo Enoch. Ojalá a alguien no se le hubiera ocurrido asesinar a la paloma, dijo Bronwyn, mirando con amargura a Miss Peregrine. La directora pululaba por los adoquines, mirándonos, aunque nadie quería tocarla. Pero teníamos que esconderla, de modo que Horace regresó a la sala de disfraces y salió de nuevo con un saco confeccionado con tela vaquera.
Miss Peregrine no se mostró muy entusiasmada con la solución, pero cuando quedó claro que nadie estaba dispuesto a cogerla, sobre todo Bronwyn, que estaba tremendamente disgustada con ella, se metió dentro y permitió que Horace anudara el saco con una correa de cuero. Seguimos los sonidos embriagadores del carnaval a través de una maraña de callejuelas, donde vendedores con carritos pregonaban verduras, polvorientos sacos de cereales y conejos recién sacrificados, donde merodeaban y se movían con ojos hambrientos niños y minúsculos gatos, y donde mujeres con cara sucia y expresión orgullosa permanecían acuclilladas junto al canal de desagüe pelando patatas, construyendo montañitas con las pieles. Por mucho que intentáramos pasar desapercibidos, daba la sensación de que todo el mundo se volvía a nuestro paso para mirarnos. Los vendedores, los niños, las mujeres, los gatos, los conejos muertos con ojos lechosos colgados por las patas. Incluso con mis prendas nuevas y en consonancia con la época, me sentía claramente fuera de lugar. Fusionarse con el escenario era tanto una cuestión de actuación como de disfraz, comprendí, y mis amigos y yo no estábamos adoptando la actitud de hombros caídos y mirada esquiva de aquella gente. En el futuro, si pretendía disfrazarme con la efectividad con que lo hacían los Whites, tendría que mejorar mis dotes como actor. El carnaval se hizo más festivo a medida que avanzábamos, los olores más fuertes, carne requemada, frutos secos tostados, excrementos de caballo, excrementos humanos y el humo del carbón mezclándose hasta formar un conjunto tan mareantemente dulce que espesaba incluso el aire que respirábamos. Llegamos por último a una plaza grande donde el carnaval estaba en pleno y jovial apogeo. Masas de gente, tiendas de vivos colores y más actividad de la que mis ojos podían abarcar con una sola mirada. La escena era un asalto a los sentidos. Había acróbatas, equilibristas, lanzadores de cuchillos, tragafuegos y artistas callejeros de todo tipo. Un charlatán pregonaba medicamentos de su propia patente desde lo alto de un carromato, un excepcional licor para fortalecer las tripas contra parásitos infecciosos, humedades insalubres y efluvios malignos. Compitiendo por la atención del público en un escenario adyacente, un hombre vociferante vestido de frac estaba acompañado por una enorme criatura de aspecto prehistórico cuya piel grisácea colgaba de su esqueleto formando una cascada de arrugas. Necesité 10 segundos, el tiempo que nos llevó dejar atrás el escenario, para reconocerlo como un oso. Lo habían afeitado, atado a una silla y vestido como una mujer, y a pesar de que casi se le salían los ojos de las órbitas, el hombre sonreía y fingía estar sirviéndole el té, mientras gritaba: «Damas y caballeros, les presento a la dama más bella de Gales», lo que incitó las carcajadas del público. Casi esperaba que el oso rompiera las cadenas y lo devorara allí mismo, delante de todo el mundo. Para combatir el mareante efecto de aquella locura de pesadilla, hundí la mano en el bolsillo para palpar el suave cristal de mi teléfono móvil. Cerré los ojos un instante y susurré para mis adentros: «Soy un viajero del tiempo. Esto es real. Yo, Jacob Portman, estoy viajando en el tiempo». Todo aquello era asombroso, pero más asombroso si cabe era el hecho de que el viaje en el tiempo no me hubiera destrozado el cerebro, que por algún tipo de milagro no me hubiera convertido todavía en un loco que no hacía más que farfullar por las esquinas. La psique humana era mucho más flexible de lo que me imaginaba, capaz de expandirse para abarcar todo tipo de contradicciones y hechos aparentemente imposibles. Era una suerte para mí. «Olive», gritó Bronwyn, «apártate de ahí». Cuando levanté la cabeza, vi que arrancaba a Olive de los brazos de un payaso que se había agachado para hablar con ella. «Te he dicho una y otra vez que no debemos hablar con normales». Nuestro grupo era lo bastante grande como para que mantenerlo unido en cualquier circunstancia fuera un verdadero reto, y sobre todo en un lugar como aquel, lleno a rebosar de distracciones concebidas para fascinar a los niños.
Bronwyn se comportaba como la mamá de todos y nos regañaba cada vez que alguno se descarriaba para observar mejor algún puesto donde vendían molinetes de colores chillones o humeante caramelo. Olive era la que se distraía con mayor facilidad y la que se olvidaba más a menudo de que corríamos grave peligro. Aunque si tantos niños seguían avanzando en ordenada fila era porque, en realidad, no eran niños, porque en su interior albergaban una persona de más edad que peleaba contra sus impulsos infantiles, equilibrándolos. Con niños auténticos, estoy seguro de que la situación habría sido completamente distinta. Pasamos un buen rato caminando sin rumbo fijo, buscando a alguien que se pareciera a Miss Wren o algún lugar donde creyéramos que podían esconderse peculiares. Pero todo en aquel lugar parecía peculiar. El bucle entero, con su caótica extravagancia, era el lugar perfecto para camuflar peculiares. Pero incluso así, la gente se fijaba en nosotros, volvía de modo sutil la cabeza a nuestro paso. Empezaba a estar paranoico. ¿Cuántos serían espías de los Whites, o incluso Whites? Me inspiraba especial recelo el payaso de cuyos brazos había arrancado Bronwyn a Olive. No parábamos de toparnos con él. Debíamos de haber pasado por su lado 5 veces en 5 minutos. Nos lo habíamos encontrado merodeando por la entrada de un callejón, mirando desde una ventana, observándonos desde una tienda donde hacían fotografías, su pelo alborotado y su horrendo maquillaje contrastando tenebrosamente con un fondo donde se representaba una bucólica campiña. Parecía estar en todas partes a la vez. No es bueno dejarnos ver tanto, le dije a Emma. Podríamos estar dando vueltas en círculo eternamente. La gente se empieza a fijar en nosotros. Sobre todo los payasos. ¿Payasos? Se sorprendió Emma. Pero estoy de acuerdo contigo, aunque con esta locura se hace difícil saber por dónde empezar. Deberíamos empezar por lo que siempre es la parte más peculiar de cualquier carnaval, sugirió Enoch, interponiéndose entre nosotros. Las casetas de feria, señaló una llamativa fachada en un extremo de la plaza. Las casetas de feria y los peculiares siempre han ido de la mano, como el chocolate y las galletas. O los huecos y los Whites. En efecto, asintió Emma, aunque eso también lo saben los Whites. Estoy segura de que si Miss Wren ha conseguido seguir en libertad todo este tiempo no lo habrá hecho escondiéndose en lugares tan evidentes. ¿Tenéis alguna idea mejor?, preguntó Enoch. No la teníamos, de manera que decidimos acercarnos a las casetas de feria. Volví la cabeza en busca del payaso, pero se había perdido entre la muchedumbre. Cuando llegamos a las casetas de feria, un zarrapastroso pregonero gritaba a través de un megáfono ofreciendo la posibilidad de ver los errores más sorprendentes de la naturaleza en un espectáculo completamente legal, a cambio de una entrada de precio insignificante. Llevaba por título, Cónclave de rarezas humanas. Suena como alguna cena de gala a la que asistí en su día, comentó Horace. Es posible que alguna de esas rarezas sean peculiares, aventuró Millard, en cuyo caso también es posible que sepan alguna cosa sobre Miss Wren. Creo que merece la pena pagar la entrada, pero no tenemos dinero para pagarla, replicó Horace, extrayendo del bolsillo una única moneda cubierta de pelusilla. ¿Desde cuándo pagamos para entrar en una caseta de feria?, dijo Enoch con aire suficiente. Seguimos a Enoch hacia la parte posterior de la caseta, donde la fachada de cartón piedra daba paso a una tienda de gran tamaño pero poco sólida. Estábamos buscando aberturas por las cuales poder colarnos cuando de pronto se levantó un faldón de la tienda y aparecieron un hombre y una mujer muy bien vestidos, el hombre sujetando a la dama, y ella abanicándose. «Apartaos», rugió el hombre. «Esta mujer necesita que le dé el aire». Un cartel situado justo encima del faldón rezaba, «Solo actores». En cuanto entramos, nos detuvieron. Un chico de aspecto vulgar estaba sentado en un taburete junto a la entrada y parecía el encargado de controlar el aforo.
¿Sois actores?, nos preguntó. No podéis entrar por aquí a menos que seáis actores. Por supuesto que somos actores, respondió Emma haciéndose la ofendida, y para demostrarlo creó una llamita en la punta del dedo y la apagó acercándosela al ojo. El chico se encogió de hombros, impertérrito. Passad, anda. Pasamos por su lado, pestañeando, nuestros ojos adaptándose poco a poco a la penumbra. La caseta era un laberinto de lona de techos bajos, un único pasillo, dramáticamente iluminado con antorchas, con bruscos giros cada 5 o 6 metros, de modo que a cada recodo el espectador se tropezaba con una nueva abominación de la naturaleza. Un goteo de público, gente riendo, algunos blancos como el papel y temblorosos, avanzaba hacia nosotros en dirección contraria. Los primeros bichos raros eran lo habitual en una caseta de feria y no especialmente peculiares. Un hombre, ilustrado, repleto de tatuajes. Una mujer barbuda que no cesaba de acariciarse unas patillas que le llegaban a la barbilla y de soltar risotadas. Un acerico humano que se taladraba la cara con agujas y se clavaba clavos en la nariz con un martillo. Pero mientras a mí me parecía impresionante, mis amigos, alguno de los cuales había recorrido Europa con Miss Peregrine en una caseta de feria, apenas podían contener los bostezos. Debajo de un cartel que anunciaba «Los asombrosos hombres cerilla», un caballero con centenares de cajas de fósforos pegadas a su traje se abalanzaba con todas sus fuerzas sobre otro hombre con un traje cubierto de cerillas, de manera que las cerillas prendían y el hombre se debatía en falsos gestos de terror. «Aficionados», murmuró Emma, tirando de nosotros hacia la siguiente atracción. Las rarezas eran cada vez más extraños. Había una niña africana con un vestido largo con flecos acompañada por una pitón gigante que se enroscaba en su cuerpo y se contorsionaba y bailaba siguiendo sus órdenes. Emma reconoció que podía ser peculiar, puesto que encantar serpientes solo podían hacerlo los Sindrigasti. Pero cuando Emma le mencionó a la niña el nombre de Miss Wren, nos miró fijamente y la serpiente silbó y nos enseñó los colmillos. Salimos corriendo. «Esto no es más que una pérdida de tiempo», declaró Enoch. «A Miss Peregrine se le está agotando el tiempo, y nosotros, de carnaval. ¿Por qué no compramos unos caramelos para rematar la fiesta?» Quedaba solo un personaje raro por ver, de modo que seguimos avanzando. El último escenario estaba vacío con la excepción de un fondo liso, una mesita con un jarrón con flores y un cartel en un caballete que rezaba, «El contorsionista de fama mundial». Apareció entonces un tramoyista arrastrando una maleta. Dejó la maleta en el escenario y se marchó. Pronto se congregó una multitud. La maleta seguía allí, ocupando el centro del escenario. La gente empezó a gritar, «Que empiece el espectáculo», y «Traed ya al monstruo». La maleta se movió, luego comenzó a sacudirse, a tambalearse de un lado a otro hasta caer de costado. La muchedumbre se acercó al escenario, todas las miradas clavadas en la maleta. Saltaron los seguros que cerraban la tapa, que empezó a abrirse muy despacio. Un par de ojos blancos observaron de repente al público y la maleta se abrió un poco más hasta revelar una cara, la cara de un hombre adulto con un bigote recortado de modo pulcro y gafitas redondas que, de un modo u otro, había conseguido doblarse para meterse en una maleta que no sería más grande que mi tronco. La multitud estalló en aplausos, que aumentaron más si cabe cuando aquel bicho raro comenzó a desplegarse, miembro a miembro, hasta incorporarse y abandonar la increíblemente pequeña maleta. Era un hombre altísimo, fino como un espárrago, tan extremadamente delgado, de hecho, que parecía que los huesos fueran a traspasarle la piel. Era un punto de exclamación humano, pero se comportaba con tanta dignidad que me resultaba imposible reírme de él. El hombre examinó con mirada hosca al alborozado público e hizo una exagerada reverencia.
Dedicó a continuación un minuto a demostrar cómo podía doblar el cuerpo de las formas más exóticas que pudieran concebirse. Doblegó la rodilla de tal modo que la punta del pie le tocaba la cadera. Luego se dobló por las caderas hasta que la rodilla le tocó el pecho. Y después de más aplausos y más reverencias, el espectáculo tocó a su fin. Nos quedamos allí hasta que la muchedumbre se dispersó. El contorsionista estaba a punto de abandonar el escenario cuando Emma le dijo: «Es usted peculiar, ¿verdad?». El hombre se paró. Se volvió despacio para mirarla con una expresión de autoritario fastidio. «¿Perdón?», dijo, con un marcado acento ruso. «Sentimos abordarlo de esta manera, pero necesitamos encontrar a Miss Wren», dijo Emma. «Sabemos que está escondida por aquí». «Bobadas», refunfuñó el hombre, ignorándola a continuación para emitir un sonido que estaba a medio camino entre una carcajada y un gargajo. «Es una cuestión de máxima urgencia», dijo Bronwyn con voz suplicante. El contorsionista se cruzó de brazos, sus extremidades formando una huesuda X, y dijo: «No sé nada de eso», y abandonó el escenario. «¿Y ahora qué?», preguntó Bronwyn. «Seguiremos buscando», replicó Emma. «¿Y si no encontramos a Miss Wren?», quiso saber Enoch. «Seguiremos buscando», replicó de nuevo Emma entre dientes. «¿Lo tiene claro todo el mundo?». Todos la habíamos entendido perfectamente bien. No nos quedaban más alternativas. Si esto no funcionaba, si Miss Wren no estaba aquí o si no conseguíamos dar pronto con ella, todos nuestros esfuerzos habrían sido en vano y Miss Peregrine estaría tan perdida como si no hubiéramos llegado nunca a Londres. Salimos de la caseta de feria por el mismo lugar por donde habíamos entrado, abatidos. Pasamos junto a los escenarios ya vacíos, por delante del chico de aspecto vulgar, salimos de la tienda y emergimos a la luz. Nos quedamos junto a la entrada, sin saber muy bien qué hacer a continuación, cuando el chico de aspecto vulgar asomó la cabeza por el faldón. «¿Qué problema hay?», preguntó. «¿No os ha gustado el espectáculo?». «Ha estado bien», respondí, tratando de sacármelo de encima. «¿No eran suficientemente peculiares?», preguntó ahora el chico. El comentario nos llamó la atención. «¿Qué has dicho?», exclamó Emma. «Wakeling y Rookery», dijo el chico, señalando en dirección al fondo de la plaza. «Allí es donde está el espectáculo de verdad». Y después de guiñarnos el ojo, se metió de nuevo en la tienda. «Muy misterioso», comentó Hugh. «¿Ha hablado de peculiares?», quiso saber Bronwyn. «¿Qué es Wakeling y Rookery?», pregunté. «Un lugar», respondió Horace. «Un lugar en este bucle, tal vez. Podría tratarse de un cruce entre dos calles», apuntó Emma, y levantó de nuevo el faldón de la tienda para preguntarle al chico si se refería a eso, pero ya no estaba. Echamos a andar de nuevo, avanzando entre la muchedumbre en dirección al lugar de la plaza que el chico había señalado, nuestra última y única esperanza unida a un par de calles de nombre extraño de cuya existencia ni siquiera estábamos seguros. Llegó un momento, a unas cuantas manzanas de la plaza, en que el bullicio del gentío empezó a menguar y quedó sustituido por el clamor y los sonidos metálicos de las fábricas, y el olor intenso a carne asada y excrementos de animales se vio reemplazado por un hedor mucho peor e innombrable. Después de cruzar un canal de apestosas aguas residuales, entramos en un barrio de fábricas y talleres, repleto de chimeneas que escupían al cielo un material casi negro, y allí fue donde encontramos la calle Wakeling. Recorrimos la calle por entero en busca del cruce con Rookery, hasta descubrir que no tenía salida y acababa en una enorme cloaca al aire libre, que según Enoch era el río Fleet. Dimos media vuelta y recorrimos la calle en sentido contrario. Cuando superamos el lugar de Wakeling por donde habíamos empezado, la calle empezó a trazar curvas y recovecos. Las fábricas y los talleres se encogieron hasta convertirse en achaparradas oficinas y edificios sin pretensiones con fachadas insulsas y sin carteles de ningún tipo,
un barrio concebido expresamente para el anonimato. La mala sensación que albergaba hacía rato empeoró. ¿Y si nos hubieran engañado? ¿Y si nos hubieran mandado a la zona más desierta de la ciudad para ser víctimas de una emboscada? La calle viraba para luego continuar en línea recta. Entonces tropecé con Emma, que caminaba delante de mí y se había detenido de pronto. ¿Qué pasa?, dije. En lugar de responder, Emma se limitó a señalar. En el cruce que teníamos por delante había un montón de gente. A pesar del calor sofocante que reinaba en el carnaval, muchos de ellos llevaban abrigo y bufanda. Estaban reunidos en torno a un edificio y miraban hacia arriba, atónitos y sorprendidos. Igual que nosotros, el edificio no era especial en ningún sentido. 4 plantas, las 3 superiores con hileras de ventanas estrechas y con el techo redondeado. Un viejo edificio de oficinas. Era, de hecho, casi idéntico al resto de los edificios de la zona, con una única excepción. Estaba completamente revestido de hielo. Puertas y ventanas estaban cubiertas de hielo. De las cornisas y los alféizares colgaban carámbanos que parecían colmillos. La nieve se acumulaba en las puertas, caía al suelo y formaba montañas en la acera. Era como si una tempestad de nieve hubiera azotado el edificio, aunque desde el interior. Vi entonces el cartel que anunciaba el nombre de la calle, medio cubierto por la nieve, Rkeryestre. Conozco este lugar, dijo Melina. Son los archivos peculiares, donde se conservan todos nuestros documentos oficiales. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Emma. Miss Thrush estaba preparándome para ser auxiliar de la defensora del pueblo. El examen es muy difícil. Llevo 21 años estudiando. ¿Y el edificio está siempre cubierto de hielo como ahora?, preguntó Bronwyn. No que yo sepa, respondió Melina. Es asimismo el lugar donde se reúne cada año el Consejo de Imbrines para elaborar lo que ellas mismas califican de quisquillosa redacción de estatutos, explicó Millard. ¿Que el Consejo de Imbrines se reúne aquí?, exclamó Horace. Es un lugar increíblemente humilde. Me esperaba un castillo o algo por el estilo. Se trata de que no destaque, precisamente, dijo Melina, de que la gente lo pase por alto. En este caso, me parece que no han conseguido su objetivo de camuflar el edificio, comentó Enoch con sarcasmo. Ya os he dicho que por lo general no está cubierto de hielo. ¿Qué creéis que habrá pasado?, pregunté. Nada bueno, respondió Millard. Nada bueno, eso seguro. Era evidente que teníamos que acercarnos al edificio y explorar, aunque eso no quería decir que tuviéramos que precipitarnos como tontos. Nos quedamos observando desde una distancia prudencial. La gente iba y venía. Algunos intentaron forzar la puerta, pero estaba cerrada. La multitud se dispersó poco a poco. Tic-tac, 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 dijo Enoch. Estamos perdiendo el tiempo. Nos abrimos paso entre lo que quedaba de muchedumbre y llegamos a la acera, que estaba helada. Del edificio se desprendía un frío atroz. Estábamos temblando y hundimos las manos en los bolsillos para resguardarnos. Bronwyn hizo uso de su fuerza para tirar de la puerta y abrirla. Las bisagras salieron volando en cuanto consiguió desprenderla, pero el vestíbulo al que daba acceso estaba obstruido por el hielo. El gélido bloque se extendía de pared a pared, desde el suelo hasta el techo, y se adentraba en el edificio convirtiéndolo en una mancha difusa y nebulosa de azul. Lo mismo sucedía con las ventanas. Froté con la manga una de ellas para quitar la escarcha, luego otra, pero lo único que podía verse a través de los cristales era hielo. Era como si en el corazón de aquel lugar hubiera nacido un glaciar que estuviera extendiendo sus heladas lenguas para invadir cualquier espacio libre. Intentamos todo lo que se nos pasó por la cabeza para poder entrar. Rodeamos el edificio en busca de una puerta o una ventana que no estuviera bloqueada, pero cualquier posible acceso estaba cubierto de hielo.
Cogimos piedras y ladrillos sueltos e intentamos romperlo, pero tenía una dureza casi sobrenatural. Bronwyn ni siquiera logró partir más que unos centímetros. Millard estudió los cuentos en busca de alguna mención del edificio, pero no había nada, no había secretos que encontrar. Al final decidimos correr un riesgo calculado. Formamos un semicírculo alrededor de Emma para que nadie pudiera verla. Ella calentó entonces las manos y las acercó a la pared de hielo que bloqueaba el vestíbulo. Transcurrido un minuto, el calor empezó a derretir el hielo, el agua iba formando poco a poco un charco a nuestros pies. Pero el proceso resultaba dolorosamente lento, y en 5 minutos solo había conseguido hundir los brazos hasta la altura del codo. A este ritmo, en una semana no habremos logrado más que despejar el vestíbulo, dijo Emma, retirando los brazos del interior del hielo. ¿De verdad creéis que Miss Wren está aquí dentro? Tiene que estarlo, declaró con firmeza Emma. Este contagio de optimismo me resulta de lo más asombroso, dijo Enoch. Si Miss Wren está ahí dentro, estará congelada como un cubito. Emma explotó. Fatalidad y perdición, ruina y devastación. Me parece que tú serías feliz si el mundo terminara mañana, aunque fuera solo para poder decir, yo ya os lo dije. Enoch la miró pestañeando, sorprendido, y replicó entonces con mucha calma, si te apetece, continúa viviendo en tu mundo de fantasía, querida mía, pero yo soy realista. Si alguna vez ofrecieras algo más que simples críticas, le reprochó Emma, si alguna vez en un momento de crisis propusieras aunque fuera una sola sugerencia útil en vez de limitarte a encogerte de hombros ante la perspectiva del fracaso y la muerte, tal vez sería capaz de tolerar tu inexorable mal humor. Pero resulta que, lo hemos intentado todo, la interrumpió Enoch. ¿Qué quieres que sugiera? Hay todavía una cosa que no hemos intentado, dijo Olive, asomando la cabeza entre los demás miembros del grupo. ¿Y qué es?, preguntó Emma. Olive decidió hacer una demostración antes que explicarlo. Se alejó de la acera, se acercó a la multitud, se volvió de cara al edificio y gritó a todo pulmón. Hola, Miss Wren, si está ahí dentro, salga, por favor. Necesitamos su... Pero antes de que pudiera continuar, Bronwyn se abalanzó sobre ella y Olive remató la frase bajo la axila de la chica. ¿Estás loca?, le dijo Bronwyn, cargando con ella como un paquete. Conseguirás que nos descubran. Depositó a Olive en la acera, y a punto estaba de continuar regañándola cuando la pequeña se echó a llorar. ¿Y qué pasa si nos descubren?, dijo Olive. Si no podemos encontrar a Miss Wren y si no podemos salvar a Miss Peregrine, ¿qué importancia tiene que el ejército entero de los Whites caiga ahora sobre nosotros? Una señora se separó de la multitud para acercarse a nosotros. Era una anciana, con la espalda encorvada por la edad y el rostro parcialmente oculto por la capucha de una capa. ¿Está bien la niña?, preguntó la señora. Sí, gracias, respondió Emma, restándole importancia al asunto. No es verdad, protestó Olive. No estoy bien, nada está bien. Lo único que deseábamos era vivir en paz en nuestra isla y llegaron esas cosas malas e hicieron daño a nuestra directora. Solo queremos ayudarla, y ni siquiera eso podemos hacer. Olive bajó la cabeza y rompió a llorar de manera desconsolada. Muy bien, pues, dijo la mujer, es estupendo que hayáis venido a verme. Olive levantó la vista, sorbió los mocos por la nariz y dijo, ¿por qué?, y la mujer desapareció. Sin más, desapareció del interior de sus prendas y la capa, repentinamente vacía, se desplomó en la calzada con un liviano susurro. Nos quedamos sin habla, pasmados, hasta que apareció un pajarito entre los pliegues de la capa. Me quedé paralizado, sin saber si debía intentar capturarlo. ¿Alguien sabe de qué tipo de pájaro se trata?, preguntó Horace. Creo que es un chochín, respondió Millard. El pájaro aleteó, dio un saltito y echó a volar, desapareciendo por la esquina del edificio. No la perdáis,
gritó Emma, y echamos todos a correr tras ella, resbalando y derrapando sobre el suelo helado, hasta doblar la esquina y adentrarnos en el callejón lleno a rebosar de nieve que separaba el edificio helado de su vecino. El pájaro había desaparecido. «Me cachis», exclamó Emma. «¿Dónde se habrá metido?» Oímos entonces una serie de ruidos extraños en el suelo. Sonidos metálicos, voces y algo parecido a la cisterna de un inodoro. Apartamos la nieve a puntapiés y descubrimos un par de puertas de madera incrustadas entre los adoquines, la posible entrada a una carbonera. No había ningún tipo de cerradura. Tiramos con fuerza y abrimos las puertas. En el interior descubrimos unos peldaños que se sumergían en la oscuridad, cubiertos de hielo que empezaba a fundirse. El agua goteaba ruidosamente al caer en una cloaca que no alcanzábamos a ver. Emma se agachó y gritó: «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Si venís», respondió una voz en la lejanía, «que sea rápido». Emma se incorporó sorprendida. «¿Quién eres?», gritó entonces. Esperamos la respuesta, que nunca llegó. «¿A qué estamos esperando?», dijo Olive. «Es Miss Wren». «No lo sabemos», replicó Millard. «No sabemos qué ha pasado». «Pues voy a averiguarlo», decidió Olive, y antes de que cualquiera de nosotros pudiera detenerla, había traspasado ya las puertas de la carbonera de un salto y estaba descendiendo flotando hasta abajo. «Sigo viva», gritó, provocándonos desde la oscuridad. Nos sentimos avergonzados y tuvimos que seguirla. Después de descender la escalera, descubrimos un túnel excavado en el hielo. El agua que goteaba del techo estaba helada y caía en abundancia por las paredes. No estaba completamente a oscuras. El pasillo formaba un recodo del que provenía una luz diáfana. Oímos pasos aproximándose. Una sombra descendió por la pared que teníamos justo enfrente, y entonces apareció una figura cubierta con capa, silueteada por la luz. «Hola, niños», dijo la figura. «Soy Valenciaga Wren y estoy encantada de teneros aquí».